Buenos días, tardes y noches a todos. En este video analizaremos el tema de los elementos del tributo. Como ya saben, para efectos de que el Estado pueda exigir el pago de las diferentes contribuciones, estas tienen que atender el principio de legalidad, es decir, que toda contribución debe de estar contenida en una ley que le dé origen, vigencia y que regule las mismas como tal, ¿no? Pero más allá de atender este principio de legalidad, también la norma jurídica que nos impone tal obligación tiene que ser clara y precisa como tal. Es decir, que tiene que darnos cierta certidumbre o certeza jurídica a efectos de que nosotros estemos en condiciones de poder atender cada una de nuestras obligaciones. En ese sentido, ¿qué debemos entender por la certidumbre o certeza jurídica? Y nos dice: la principal obligación de la ley fiscal está constituida por el deber ineludible de establecer con certeza los elementos constitutivos de cada tributo, a fin de que de esta manera las normas fiscales puedan actuar como una barrera eficaz contra cualquier posible desvío de poder, así como también establezcan la manera en cómo deben de ser cumplidas nuestras obligaciones fiscales como tal. Como ya adelantamos, la norma jurídica no solamente te establece obligaciones, sino también te concede derechos como tal, ¿no? Y establece facultades y atributos que tiene la propia autoridad para llevar a cabo el proceso de recaudación a su favor como tal, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, la certeza alude a la ausencia de dudas sobre los dispuestos por las normas, así como también sobre los alcances y atribuciones de las partes. En ese sentido, ya habíamos señalado que precisamente la norma jurídica debe de establecer cuáles son las obligaciones que tendrá que atender el ciudadano, pero también las facultades y atribuciones que tiene la autoridad a efectos de poder exigir ese pago a su favor como tal, ¿no? A grandes rasgos, la certeza tiene que darnos o respondernos una serie de interrogantes que nos podamos plantear como contribuyentes para dar cumplimiento a estas obligaciones que estamos causando. Entre las principales son quiénes son los obligados o los sujetos que van a estar obligados al pagar el tributo, por qué motivo se les genera tal obligación al pago de esos tributos, cómo se van a determinar las cantidades a pagar o a enterar, cómo y cuándo se tendrán que reportar o efectuar dichos pagos y qué pasa si omitimos efectuar o dar cumplimiento o pagar a las cantidades que estamos obligados a enterar como tal, ¿no? Y precisamente estas interrogantes las podemos responder a través de los elementos del tributo como tal, ¿no? Estos elementos y tributos hay que recordar que en esta relación jurídica tributaria está el sujeto activo, que es la propia autoridad que demanda los pagos a su favor, y el sujeto pasivo, que es la persona sujeto obligado como tal, ¿no? Entonces, el sujeto activo lo podemos definir como el acreedor, es decir, aquel a favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. Se da al sujeto activo el Estado o administración tributaria, dada que estos son los entes a los que tienen la potestad de exigir el pago o los tributos a su favor como tal, ¿no? Y los demás elementos del tributo por medio de los cuales podemos dar cumplimiento a estas obligaciones que estamos causando son los siguientes: el sujeto pasivo, el objeto, la base gravable, las tasas, cuotas o tarifa, la fecha de pago y las sanciones aplicables. En ese sentido, dentro de esta certidumbre o certeza jurídica que nos otorga toda norma tributaria, precisamente se atienden esos elementos del tributo para que no podamos tener dudas respecto a cuáles son nuestras obligaciones y cómo debemos cumplir con estas obligaciones que estamos causando como tal, ¿no? Ahora bien, ¿cómo definimos al sujeto pasivo? Y nos dice que la ley debe de identificar con toda precisión a la persona destinaria o causante de cada tributo. El sujeto pasivo
es el obligado tributario que, de acuerdo a lo dispuesto por la ley, está obligado a cumplir con la obligación tributaria principal, que es el pago, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. Hay que recordar que al momento de que nos colocamos en una hipótesis que prevé alguna disposición fiscal, no solamente estamos generando la obligación a pago, sino también estamos generando obligaciones inherentes como inscribirnos al RFC, proporcionar nuestro domicilio fiscal en el cual vamos a llevar a cabo nuestras actividades, en el cual nos podrá localizar la propia autoridad para llevar a cabo sus facultades de revisión o comprobación, o notificar los créditos fiscales, llevar una contabilidad, tener actualizados todos los datos referentes al momento que proporcionamos al momento de inscribirnos en el RFC, presentar declaraciones periódicas, presentar una declaración anual, es decir, todas estas obligaciones son obligaciones inherentes al pago. Si bien es cierto, nuestra obligación principal es pagar los importes que estamos obligados a determinar y posteriormente enterar dichos importes, pues también estamos generando otras obligaciones que van a complementar toda esta estructura impositiva de recaudación que se establecen en las propias normas de naturaleza fiscal como tal, ¿no? Ya sea, nos dice que estas obligaciones inherentes y la obligación a pagar las podemos cumplir ya sea como el contribuyente causante o como el sustituto del mismo. Adicionalmente, el sujeto pasivo también debe de cumplir con las obligaciones tributarias accesorias, que son temas que analizamos en anteriores videos que señalamos. Si no nos apegamos a los plazos establecidos por las normas de naturaleza fiscal, estamos obligados a llevar a cabo las actualizaciones de los importes a enterar. Tenemos la obligación de calcular los recargos que estamos generando desde la fecha en la cual dejamos de pagar tales contribuciones, y en dado caso, si existe un requerimiento por la autoridad, también como parte accesoria de los tributos están las multas impuestas por la autoridad fiscal, y en caso de que se lleve el procedimiento administrativo de ejecución, acorde a lo que establece el artículo 150 del Código, se tendrán que también sumar a estos créditos lo que son los gastos de ejecución como tal, que son partes accesorias de los tributos como tal, ¿no? Entonces, situarnos en lo que debemos de entender por sujeto pasivo es la persona o sujeto obligado al cumplimiento de una obligación, que no solamente es nuestra obligación principal el pago de las contribuciones, sino también dar cumplimiento a las obligaciones inherentes y en su momento, si es que causamos accesorios, también responder y pagar estas partes accesorias de los tributos como tal, ¿no? Ahora bien, nos dice que el sujeto pasivo puede ser el propio contribuyente que se está colocando, se está vinculando en estas hipótesis que prevé la propia disposición fiscal, o bien el sustituto del contribuyente como tal, ¿no? Entonces nos dice, el contribuyente es el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. En ese sentido, el contribuyente está obligado a cumplir con la obligación tributaria principal, dado que es él quien origina tal obligación como tal, ¿no? Señalábamos al principio del semestre que más allá de todas estas impuestos o contribuciones que se encuentran establecidos en ley en la actualidad en nuestro país, como ciudadanos no estamos obligados a pagar o atender cada uno de ellos. Para tales efectos tenemos que vincularnos, tener nuestros hechos o situaciones jurídicas se tienen que vincular en estas hipótesis previstas en ley a efectos de generar tales obligaciones a pagar tales tributos como tal, ¿no? Señalamos y poníamos ejemplos muy claros, ¿no? Ustedes como estudiantes en estos momentos pues no llevan a cabo una actividad profesional, no llevan a cabo una actividad como empleados o como patrones, no llevan a cabo una actividad de arrendamiento, por lo cual la propia ley de impuestos sobre la renta no los obliga a pagar este impuesto federal, ya que sus situaciones de hecho no están vinculados con alguna hipótesis que prevé esta ley del impuesto sobre la renta.
Y señalamos, más allá de no tener esta obligación, quizás tengan otras obligaciones tributarias, como es el hecho de al momento de adquirir bienes y servicios, pagar el impuesto al valor agregado, mejor conocido como el IVA, por consumir estos bienes y servicios sobre el precio del producto o servicio que estamos consumiendo como tal. Entonces, situarnos, ¿no?, como contribuyentes, cada que nos colocamos, cada que nos vinculamos con estas hipótesis que se prevén en cada una de las disposiciones en materia fiscal, nuestra situación, nuestro patrimonio o nuestros hechos nos van vinculando a atender esta obligación, a pagar este impuesto en lo particular, y en ese sentido nos vinculamos como el sujeto pasivo de esta relación jurídica tributaria con el Estado para atender tales obligaciones como tal, ¿no? El sustituto del contribuyente. Hay ocasiones en que la propia ley, ¿sí?, sin que exista la voluntad plena de una tercera persona que no se está vinculando con tales hechos, le impone la obligación a actuar como sujeto pasivo de esta relación jurídica tributaria como tal, ¿no? Y nos dice que el sujeto o el sustituto del contribuyente es el sujeto pasivo que por imposición de la ley y en lugar del contribuyente está obligado a cumplir con la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, ¿no? El sustituto desplaza al contribuyente y se posiciona en primera línea deudora ante la autoridad fiscal como tal, ¿no? Señalar un representante o tutor o quien tenga la patria potestad de un menor o un incapaz funge como responsable solidario del contribuyente que está causando tal obligación, y es a quien se le establecen las obligaciones para cumplir las responsabilidades que no puede asumir este menor o este incapaz como tal, o esta persona con alguna incapacidad que no tiene una capacidad de poder responder ante sus obligaciones como tal, ¿no? Entonces, en este caso, la propia ley obliga a esta tercera persona que funge como representante a colocarse como el sujeto pasivo de esta relación jurídica tributaria como tal, ¿no? En el caso de los patronos o empleadores también son responsables solidarios, señalábamos, ¿no? Si bien es cierto, por los ingresos que perciben por sus salarios un trabajador, genera la obligación a pagar el impuesto sobre la renta, el empleador, el patrón, la propia ley del impuesto sobre la renta, concretamente el artículo 96, lo obliga a retenerle, calcularle los importes a pagar por cada uno de sus trabajadores, y en este caso estaría desplazando al contribuyente y se colocaría en primera línea deudora ante el fisco para pagar los impuestos que está causando cada trabajador como tal, ¿no? Ahora bien, existen dos tipos de sustitutos del contribuyente: los responsables solidarios y los responsables subsidiarios como tal, ¿no? ¿Quiénes pueden fungir como responsables subsidiarios como tal? Dice, es necesario que exista una previa declaración fallido del deudor principal, es decir, el contribuyente, y en su caso los responsables solidarios, para que el responsable subsidiario se le pueda exigir el cumplimiento de la deuda como tal, ¿no? En el video anterior tratamos el tema de garantías del crédito fiscal como tal, ¿no? Y en este caso hacíamos referencia a los diferentes medios por los cuales un contribuyente puede garantizar el interés fiscal del fisco una vez que se llegaron a acuerdos para la ampliación del pago de los créditos fiscales como tal, y que la autoridad, para resguardar este interés fiscal, para proteger este interés fiscal, le solicitaría ciertas garantías como tal, ¿no? Y desde luego, estas garantías o estas personas que otorgan su voluntad para efecto de respaldar al contribuyente y de no hacerlo, de no atender
lo que son estos compromisos, las garantías serán efectivas por parte del fisco. Estos garantes son concedidos como responsables subsidiarios porque en su momento existe la voluntad de los mismos para responder a las obligaciones del contribuyente causante si éste no atiende sus responsabilidades y no cumple con sus compromisos como tal, ¿no? A diferencia de lo que es el responsable solidario, que ya lo citábamos aquí, aún cuando no exista la voluntad del sustituto para colocarse como responsable del contribuyente causante, la propia ley le impone tal obligación y este tendrá que atender la propia norma jurídica a efecto de dar cumplimiento a las responsabilidades que está causando como responsable solidario como tal, ¿no? Y nos dice, la responsabilidad solidaria, el responsable solidario se coloca junto al contribuyente en una posición de igualdad, de tal modo que al concluir el periodo voluntario de pago, si el deudor no ha pagado, la administración podrá dirigirse contra el deudor principal, el responsable solidario, o contra ambos a la vez como tal. Es decir, que en este caso las obligaciones del contribuyente como responsable solidario son mis obligaciones también, y en este caso yo tengo responsabilidad de atender las mismas y dar cumplimiento aun cuando no son obligaciones propias como tal, ¿no? Ahora bien, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación establece quiénes fungirán como responsables solidarios como tal. Y nos dice en la fracción primera y la fracción segunda, que van muy vinculados, dice: los retenedores y las personas quienes la ley impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Es decir, a mí, como persona sustituta del contribuyente, me establece la obligación de llevar a cabo la retención de las cantidades que le estoy calculando y que tendría que pagar el contribuyente como tal, ¿no? Las personas que estén obligadas a efectuar los pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de los pagos como tal, ¿no? Hablábamos hace unos momentos en el caso de los patrones, pues estos tienen la obligación de calcular, retener conforme a la fracción primera y pagar las contribuciones a favor del fisco a nombre del contribuyente, que es el trabajador como tal. Entonces, en este caso, el patrón se coloca dentro de estas dos primeras fracciones que establece el artículo 26 y se le da el trato de responsable solidario con el contribuyente a efectos de que éste pueda cumplir con las obligaciones que emanan de la propia ley del impuesto sobre la renta como tal, ¿no? Pero no solamente los patrones o los empleadores son concebidos como retenedores y que tienen la obligación de reportar pagos a nombre de una tercera persona como tal, ¿no? En el caso de los fedatarios públicos o notarios públicos también se genera lo que establecen estas dos primeras fracciones del artículo 26, y estos, al momento que se da o se formaliza un acto de compraventa, se tendrá la obligación de calcular el ISR que se está causando por la enajenación del bien inmueble o, en su momento, la adquisición del bien inmueble, a efectos de que se puedan determinar los importes a retener y posteriormente a pagar a nombre del enajenante, o bien, en su caso, conforme lo establece el capítulo 5, título 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el adquiriente como tal, ¿no? Estamos en esos dos supuestos: el notario público es retenedor y también efectúa pagos de impuestos, tanto federales y estatales, a nombre de sus clientes como tal, ¿no? Y desde luego, las personas morales que adquieren los servicios de una persona física que le presta un servicio profesional, o en su defecto que le arrenda un bien inmueble, ¿sí? En este caso la persona moral tendría que retener el 10%
de los honorarios de esta persona física profesionista que le está prestando este servicio o que le está arrendando este bien como tal. Entonces, por lo tal, sobre los honorarios o las rentas pagadas, la persona moral tendría que retener el 10% de los mismos y efectuar un pago provisional a nombre de esta persona física y posteriormente expedir la constancia de retención para dar cumplimiento a lo que dispone la propia ley del impuesto sobre la renta como tal. Entonces son 3 escenarios en los cuales hemos citado el patrón, el fedatario público, notario público y las personas morales se apegan o se tienen que apegar a lo que establecen estas 2 fracciones del artículo 26 como responsables solidarios y atender las obligaciones que está causando el sujeto obligado o el contribuyente que tendría que efectuar los pagos como tal, ¿no? En la fracción tercera nos dice los liquidadores y síndicos que por las contribuciones que debieron pagar a cargo de las sociedades en liquidación o en quiebra, así como aquellas que se causaron durante su gestión como tal, ¿no? Es decir, más allá de que una persona moral se declare en quiebra o que liquide su sociedad, se nombrará un representante. Este representante será quien tendrá que liquidar todas las obligaciones de la persona moral ante el fisco para posteriormente solicitar la baja definitiva del RFC de esta persona moral como tal, ¿no? Fracción cuarta nos dice, los adquirientes de negociaciones respecto de las contribuciones que hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando permanecían a otra persona sin que la responsabilidad exceda del valor de las mismas como tal. Es decir, al momento que nosotros adquirimos una negociación, estamos adquiriendo, así como estamos adquiriendo derechos, también estamos adquiriendo sus obligaciones como tal, ¿no? Y en este caso, el obligado a enajenarnos, a transmitir esos negocios, tendría que darse el traspaso al corriente con sus pagos y sus declaraciones ante el fisco como tal, ¿no? De no hacerlo y de aceptar, en este caso, la persona que está adquiriendo la negociación tales condiciones, estos se vinculan como responsables solidarios con la persona que está transmitiendo la propiedad a efectos de que se puedan en su momento pagar dichas contribuciones que le correspondía entender a la persona que está transmitiendo la propiedad como tal, ¿no? Los representantes, sea cual fuera el nombre con el que se le designe, de las personas no residentes en el país cuya intervención estas efectúen actividades por las que deban de pagarse contribuciones hasta por los montos de dichas contribuciones, ¿sí? Quienes ejercen la patria potestad o la tutela por las contribuciones a cargo de su representado, ¿no? Fracción séptima, los legatarios públicos y donatarios a título particular respecto a las obligaciones fiscales que hubiesen causado en relación con los bienes legados o donados hasta por el monto de estos como tal. Aquí hay un punto a destacar como tal, ¿no? Y a señalar. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su fracción 23, establece que las donaciones son ingresos exentos del impuesto sobre la renta como tal. Sin embargo, establece 3 incisos, esta fracción, en los cuales se podrán determinar en qué casos están exentos estos ingresos en su totalidad y en qué casos están gravados como tal. Y en la fracción, en el inciso A de esta fracción 23 del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta te dice que cuando la donación se da entre cónyuges o de padres a hijos, está exento el valor de lo donado en su totalidad como tal. Ahora, cuando los descendientes realizan una donación a sus ascendientes, es decir, los hijos le donan a los padres, también se estará exento en su totalidad del impuesto sobre la renta como tal.
Pero aquí nos establece un candado y nos dice, siempre y cuando el padre no lo done a otro hijo o lo enajene ese bien que le está donando al hijo como tal, ¿no? En esos casos sí se causará la obligación una vez que se done nuevamente a otro hijo o que se enajene, sí se causará el impuesto sobre la renta sobre el bien donado como tal, ¿no? Y por eso te dice, tú como hijo le donaste a tu padre, pero tu padre le donó en su momento a otro hijo. Aquí el que tendría que pagar el impuesto sobre la renta es la persona que está adquiriendo, al cual le están donando ya sea la propiedad o lo que sea que le estén donando como tal, ¿no? Sin embargo, en este caso, en este triángulo que se genera, tanto el padre, que es el donante, el nuevo donante, y el anterior donante, que es el hermano, serán responsables solidarios con, en su momento, el sujeto obligado, que es la otra parte o el otro hijo al cual se le están donando, o el otro, la persona que está adquiriendo la propiedad como tal, ¿no? Y el inciso C te dice, en los demás casos, es decir, que un primo le dona a otra persona, que un primo le dona, o sea, a su primo, ¿no? O que el tío le dona a su sobrino, en este caso dice, ahí sí se causa el impuesto sobre la renta, pero hay una parte exenta. Y nos dice, la parte exenta son 3 salarios mínimos elevados al año como tal, ¿no? Es decir, que si el valor del donado supera los 134,000 pesos con 134,685 pesos, la parte excedente a esta cantidad está grabado el impuesto sobre la renta. Es decir, los 134,685 pesos están exentos, la cantidad que exceda este monto está grabada de pagar el impuesto sobre la renta. Y aquí, la persona que está recibiendo los bienes y el donador serán en su momento sujetos obligados a pagar las cantidades que conforme el título 4, capítulo 5, que nos habla de ingresos por adquisición de bienes inmuebles, se estarían causando por esta donación como tal, ¿no? Entonces debemos entender lo que establece esta fracción séptima de la ley, del artículo 26, y te dice que como el legatario o donatario, también te colocas como responsable solidario en los casos que señalamos anteriormente, ¿no? Entonces, quienes manifiesten su voluntad de asumir como responsable solidaria la clase anterior señalábamos, ¿no?, que pueden otorgarse una hipoteca, un bien inmueble como garantía de un crédito fiscal, pero si existe sociedad conyugal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría rechazar esa garantía, o de aceptar esa garantía solamente podría rematar lo que es el 50%, la parte proporcional que le corresponde al contribuyente como tal, ¿no? Entonces, si los demás copropietarios acceden y manifiestan su voluntad de otorgar como garantías estos bienes, en este caso están colocándose como responsables solidarios conforme el artículo 26, fracción octava del mismo, y en su momento la autoridad sí podría rematar la totalidad del bien que se otorgó como garantía, porque ya existe una voluntad plena de estos copropietarios de fungir como responsables solidarios y que pueda en su momento otorgar su consentimiento para en su momento se pueda ejercer estas garantías como tal. Y nos dice, fracción novena del artículo 96, los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyen depósitos, prendas o hipotecas que permitan el secuestro de bienes hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado como tal, ¿no? Que es el caso
muy relacionado con la fracción anterior que hacíamos el análisis anteriormente como tal, ¿no? Ahora, también se puede dar la responsabilidad solidaria a través de la sucesión mortis causa. Y nos dice, cuando sucede la muerte de un causante persona física y obligado tributaria, se da el presupuesto de hecho de la sucesión mortis causa de las personas físicas. La consecuencia jurídica de esta situación es que el sucesor mortis causa subroga en la posición del causante obligado tributaria. De este modo, al fallecer una persona física, son sus herederos los que deben de cumplir con las obligaciones tributarias del causante pendientes al momento del fallecimiento, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las propias legislación civil como tal, ¿sí? Ahora bien, pasando a lo que es el objeto, ¿no? Que es otro elemento del tributo, que debemos de entender por el objeto. Dice, la ley debe de definir con toda exactitud cuál es la correspondiente hipótesis normativa o hecho generador del tributo. La obligación tributaria nace de un hecho económico a la que la ley le atribuye una consecuencia que es pagar el tributo, o un impuesto, o una contribución. Por lo tanto, podemos considerar que el objeto tributario como el bien o la actividad en la cual recae un hecho imponible fijado por la ley y que origina el nacimiento de una obligación de contribuir, que es algo que comentábamos al principio de este video, ¿no? Más allá de todas las contribuciones existentes en nuestro país, al momento de que nuestros bienes, nuestro patrimonio, nuestras actividades, nuestros hechos jurídicos se van vinculando con estos supuestos hipotéticos, causamos la obligación al pago de cada una de las contribuciones por estos hechos como tal, ¿no? Otros elementos del tributo son la base gravable y nos dice, la ley debe de señalar de manera precisa y objetiva cuál es la porción de ingreso, rendimiento, utilidad gravables a las que se le deberá de aplicarse las tasas, cuotas o tarifas como tal, ¿no? Es decir, sobre cuál es el monto sobre el cual se van a determinar el impuesto que se tiene que pagar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace unos momentos, el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿no? Sabemos que la tasa del IVA es del 16%, pero ¿a qué se le va a aplicar este 16%? ¿No? El 16% se le aplica directamente al precio del producto como tal, ¿no? Y de esta manera determinamos cuánto se nos va a retener del IVA como tal, ¿no? Por ello, en este caso, la base es el precio del producto en cuanto al impuesto al valor agregado como tal, ¿no? En cuestiones de ISR, bueno, nuestra base será la utilidad fiscal para personas físicas o el resultado fiscal para las personas morales como tal, ¿no? Que en este caso, en personas físicas, ¿cómo determinamos esta utilidad fiscal? Tenemos nuestros ingresos grabados del periodo, ¿sí? A estos ingresos grabados le podemos descontar lo que es nuestros gastos deducibles y de los ingresos menos nuestros gastos determinamos la utilidad que estamos generando en el periodo y sobre esas utilidades vamos a aplicarles las tasas y tarifas previstas ya sea en el artículo 96 para pagos provisionales y la tabla del artículo 152 para la declaración anual como tal, ¿no? En el caso de las personas morales, primeramente tenemos que determinar un coeficiente de utilidad, ese coeficiente de utilidad, en este caso, multiplicarlo sobre los ingresos del periodo para determinar el resultado fiscal al cual le vamos a aplicar precisamente la tasa del 30% y determinar el impuesto a pagar como tal. Entonces, son mecanismos diferentes en cuanto al pago, pero en su momento cómo se determinan las cantidades o montos sobre los cuales vamos a aplicar estos porcentajes o estas tasas para poder calcular las cantidades a pagar como tal, ¿no? Y precisamente otro elemento sería las tasas, cuotas o tarifas. Nos dice, es imperioso que la norma jurídica especifica claramente, ya sea en forma numérica, porcentual
la unidad aritmética o la fórmula matemática a utilizarse para el cálculo y la determinación de cada tributo como tal, ¿no? Que es algo que comentamos anteriormente con el anterior elemento de la base gravable, ¿no? Cómo determinamos el importe a pagar, bueno, en el caso del IVA, al precio del producto, le multiplicamos directamente en la tasa del 16% y en ese momento el resultado será el impuesto que se tendría que retener del IVA como tal, ¿no? Entonces, esto es imperioso que toda norma jurídica establezca estos porcentajes, estas tasas, estas cuotas a efectos y que dé a conocer las fórmulas y operaciones que tenemos que realizar de manera aritmética a efectos de que como contribuyentes podamos determinar o autodeterminar las cantidades a pagar o a cubrir como tal, ¿no? La fecha de pago, decíamos que es un elemento de seguridad y nos dice, como elemento de seguridad la norma debe de forma previa señalar los plazos y fechas en el que el sujeto obligado tendrá que enterar los tributos y así planear el flujo de efectivo a favor de la hacienda pública como tal, ¿no? Es decir, que en este caso son las fechas límites establecidas por la propia legislación a efecto de que podamos cumplir en tiempo y forma y como un pago normal nuestros tributos como tal, ¿no? Y ya algo que habíamos comentado en previas sesiones son las sanciones aplicables, entonces debe de regularse perfectamente y tipificarse cada infracción a efectos de que la autoridad pueda imponer una sanción y desde luego establecer recargos a su favor y las multas y los gastos de ejecución como tal, ¿no? Para concluir este video, ¿sí? Y resumiendo todo lo que hemos hablado acerca de lo que son los elementos del tributo, el sujeto es quién es la persona obligada y a responder a las obligaciones que emanan de la disposición fiscal, ¿no? Objeto, el por qué se generan tales obligaciones como tal. La base, la cantidad aritmética sobre la cual se van a aplicar las tasas, cuotas o tarifas para poder determinar los importes a pagar, las tasas y tarifas, especialmente las fórmulas aritméticas, los porcentajes y tasas que tenemos que aplicar a efecto de poder determinar las cantidades o los importes a pagar y desde luego las fechas límites o las fechas de pago es el plazo que nos otorga la ley para poder atender tales responsabilidades y cumplir con las mismas como tal, ¿no? Bueno, con esto terminamos este video y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta la próxima.